Un cordial saludo para todos los asistentes al curso virtual de eficiencia energética. Mi nombre es Rafael Ernesto Barón y los voy a acompañar en esta parte del curso. A continuación vamos a abordar la lección número 23 sobre monitoreo y seguimiento de ahorros energéticos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a profundizar aspectos sobre sistemas de monitoreo y control de variables para la eficiencia energética. Es importante entender el ciclo de monitoreo de energéticos. Partimos por una medición donde vamos a adquirir datos, información, registro, procesamiento, análisis de datos, reporte, interpretación de los datos medidos, registrados, procesados, las conclusiones generadas y un control. El monitoreo y control de energéticos implica primero entender el concepto de la medición y el registro de los principales flujos de energía por centros de costos de energía. CCE significa centros de costos energéticos sobre un periodo específico de tiempo. Es importante relacionar el consumo de energía de cada centro de costo energético con una medida de salida para definir un estándar de consumo. Fijar metas, reportar variaciones del consumo en los centros de costos y tomar acciones correctivas. El centro de costo de energía es un área de la planta donde el uso de la energía es controlada y medida. Puede ser un proceso, puede ser un equipo. Generalmente corresponde a un centro de control o de costos existente, como puede ser una línea, una caldera como equipo, una máquina, etc. Los criterios para la selección de un centro de costo energético parte primero del potencial de ahorros económicos que justifica tener los costos de los medidores y la instalación de ellos en estas áreas específicas. El consumo de energía puede ser medido, es otro criterio para seleccionar un centro de costo energético. Es posible establecer la pertenencia de costos del centro de costos energético, identificar la producción variable, es decir, la unidad o la variable productiva, y los costos del centro de costos energéticos que se puede integrar a la estructura de los reportes de la empresa. La recolección de datos, en cuanto a la frecuencia de la recolección, puede ser mensual, semanal, diaria o por batches. Los mecanismos de recolección pueden ser mediante una recolección manual e ingreso manual de datos a computador, o puede ser recolección manual usando data logger portátil con ingreso automático al computador, o monitoreo remoto con adquisición automática de datos. Vamos a abordar el plan de recolección de datos. Y la pregunta es, ¿qué contempla el plan de recolección de datos? Primero, ¿qué se mide? Las fluctuaciones de las variables contenidas o cuando establecemos incógnitas. ¿Cómo se mide? Es decir, se registran los valores visibles que se presentan a las variables energéticas o las variables de control. ¿Con qué se mide? Aquí establecemos los instrumentos de medición con su respectiva escala de medición, pruebas, calibraciones, etc. ¿Cómo se aplica el instrumento? Puede ser autoaplicado, por entrevistas o por observación, y cómo se preparan los datos para analizarlos, que son las respuestas obtenidas previamente codificadas que se transfieren a una matriz de datos. La revisión energética es una información relevante del perfil energético de la empresa o de la organización. A través de una revisión energética establecemos el desempeño energético de la empresa, donde tenemos información asociada al consumo y tipo de energía, a las variables que afectan el consumo, al uso de la energía, lo que vamos a gestionar y lo que se va a medir. Es importante entender el concepto de monitoreo y el concepto de control. Monitoreo se define como un proceso mediante el cual se almacena y analiza la información para su posterior seguimiento. El control es proceso mediante el cual se comprueba, inspecciona e interviene
para mantener un sistema alineado a los parámetros establecidos. La automatización implica una relación entre el monitoreo y el control donde se aplica a máquinas o procedimientos automáticos en la realización de un proceso. La automatización de procesos industriales reviste gran importancia a nivel de las organizaciones, ya que permite o establece una serie de beneficios como minimizar costos de operación y mantenimiento, minimizar el número de errores, aumentar de forma significativa la velocidad de operación, generación de reportes para análisis de variables de proceso, trazabilidad de un proceso, control de resultados en tiempo real, optimizar la operación para mejor gestión de los recursos, tanto financieros como recursos energéticos, como el tiempo. Es importante tener en cuenta que el uso de estos sistemas computarizados y electromecánicos para el control tienen como fin incrementar tanto el monitoreo como el control de las organizaciones. Es importante tener claridad sobre el concepto de pirámide para el monitoreo y control de variables. Hay tres niveles de preponderancia. Uno es el nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel operacional. En la base de la pirámide están los equipos de campo para adquisición de datos y autonomía local. Seguimos con el control de procesos a través de controladores lógicos programables, a través de sistemas de adquisición de datos o sistemas de CS para operación y supervisión. Ese es el nivel táctico donde hacemos una supervisión, optimización y control remoto. Y un nivel estratégico donde integramos las plataformas corporativas a través de SAP en administración o MES de manufactura. Es importante tener en cuenta que un sistema de monitoreo y control y reporte como concepto general nos introduce a los beneficios de la automatización y el control, como la recolección de datos de campo, bien sea a través de métodos manuales o métodos automáticos, nos pueden generar una serie de ventajas o desventajas. Las ventajas del método manual es su implementación económica y no depende en temas de consumos energéticos. Las ventajas, pues que depende de la habilidad de la persona que recolecta la información. No se logra tener una frecuencia precisa en la recolección. Pueden aparecer errores de escritura o de interpretación. Aparecen reprocesos y no se tiene información a tiempo. O a partir de mediano plazo tiene un alto costo. Los métodos automáticos, como desventaja, puede ser su alto costo de inversión, requiere estrategias de diseño y su implementación puede tomar tiempo. Como ventajas, se obtiene la información de campo de manera instantánea, se almacena la información que se va a procesar posteriormente y una vez recolectada y almacenada la información, esta se puede correlacionar entre distintas variables para optimizar los procesos y la toma de decisiones. A mediano y largo plazo se vuelve altamente rentable. Es importante tener como premisa la comunicación entre infraestructura a través de la industria 4.0 y el Internet de las cosas. Y como almacenamiento y análisis los datos a través de data logger, archivos planos, historial y bases de datos permiten tener un control sobre la información, bien sea a través de sistemas de adquisición de datos, alarmas tempranas, reportes, y esto implica una verificación e identificación de mejoras.